Estamos aquí en las instalaciones de la Presidencia del Tribunal para Menores Infractores, iniciando con esta, esperamos, la primera de muchas transmisiones del programa TMI TV. Y quiero hacer patente aquí la presencia del doctor Alejandro Ramón Fuentes, quien es el magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores, a quien le agradezco mucho su presencia. Doctor, muchas gracias por permitirnos este espacio. Muchas gracias por la invitación, Efraín, y un gusto para poder participar aquí en este nuevo proyecto que iniciamos o que inicias el día de hoy. Sí, claro, y más que nada recalcar el apoyo por parte aquí del doctor Alejandro en este nuevo proyecto y estar más al día y ciudadanizar esto de la justicia para adolescentes. Un tema, doctor, que ha sido sin duda, yo creo, el parteaguas del paradigma de la justicia minoril es el relativo a la especialización, porque tenemos una disposición constitucional que nos habla de una justicia especializada. ¿Qué es una justicia especializada, doctor? Bueno, y nada, me gustaría acatar que no solamente el artículo 18 de la Constitución nos señala la obligación de que los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sean especializados, sino que esto deviene directamente de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente de su artículo 40, que señala que los operadores de este sistema de la justicia para adolescentes deben ser especializados y tener los conocimientos para poder garantizar los derechos de las niñas y niños adolescentes. Ok, entonces hablamos de una exigencia de derecho convencional. De derecho convencional y de derecho humano propiamente de este grupo vulnerable de las personas. Al adolescente. Entonces estamos en el punto de que el adolescente tiene una situación particular frente al ordenamiento jurídico, es decir, tiene una situación que lo hace acreedor a una protección todavía más maximizada por parte, en este caso, de los instrumentos internacionales. Así es, esta especialización lleva como idea, o lo que se busca a través de los instrumentos internacionales y de la propia Constitución, es garantizar que las personas que se encarguen de la justicia para adolescentes no solamente conozcan los derechos de los niños, sino que verdaderamente tengan un conocimiento multidisciplinario de la infancia y de la adolescencia para poder cumplir los fines del proceso, que los fines son fines socioeducativos. Ok, entonces los alcances de la especialización podríamos decir que es que al adolescente se garantice que va a ser sometido a la jurisdicción de un juez que entiende su situación particular. Claro, y que le entiende su situación particular y que la medida que se imponga es una medida con un fin socioeducativo y esta medida va a ser personalizada a las características y obviamente a las necesidades de cada joven. Ok, ahorita mencionaba un punto que a lo mejor yo creo a los televidentes, a los suscriptores, les generaría un poco de duda. Una formación multidisciplinaria, es decir, que el conocimiento en este caso, del juez especializado, no se limita únicamente a una formación legalista, es decir, conocer la ley. Claro, yo creo que eso es parte importante de hacer la diferencia de la figura de los jueces especializados en justicia para adolescentes, y no solamente los jueces, yo creo que todo operador jurídico, como lo marca el artículo 73 de la Ley Nacional, que serían las autoridades del sistema, deben ser especializadas, pero con una visión multidisciplinaria. Es decir, el agente del Ministerio Público tiene que ir encaminado directamente a qué es la cuestión o qué es lo que requiere, ¿verdad? También la medida que va a solicitar, que esta medida tenga los fines socioeducativos, que el adolescente verdaderamente se le reinstalen o se le pongan los derechos humanos que le han sido violentados, se le garanticen a través de que, pues obviamente, un procedimiento en el cual no solamente lo que se busca es que el adolescente no vuelva a cometer una conducta, sino reinsertarlo de forma adecuada ante la sociedad y ante su propia familia. Ok. Y aquí tenemos una pregunta, yo creo también que no debe pasar desapercibida. Esta exigencia nosotros la tenemos dentro de nuestro marco constitucional, en el artículo 18. Así es. Podemos hablar que es un derecho humano específico del adolescente. Así es. ¿Y cómo sería esta interrelación? Porque, bueno, nuestra Constitución nos reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales, pero en el específico de los adolescentes tenemos que su situación particular le amerita una protección más integral. Por eso la creación de este Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Cuál sería la situación actual de este sistema, doctor?
a raíz de, bueno, tomando como base la especialización, ¿verdad? Bueno, yo creo que estamos viviendo una etapa en la cual, a través de la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Docentes, la cual fue publicada el día 16 de junio del año 2016, y actualmente nos encontramos dentro de los 3 años para la implementación total del sistema, pues se cambia lo que había pasado 10 años atrás. Es decir, la reforma del artículo 18 que has hecho alusión es una reforma que data del 12 de diciembre del 2005 y que entró en vigor en los estados el 12 de septiembre del 2006. A partir de esa fecha hubo 32 legislaciones estatales y estas 32 legislaciones estatales dieron un tratamiento diferenciado a la especialización. Como antecedente tenemos la acción de inconstitucional 37 de 2006, resuelta por la Suprema Corte por una acción de inconstitucional presentada por la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, y la cual fue resuelta por el Pleno y publicada en septiembre del 2008, y de la cual se derivan varios criterios sobre la especialización. Criterios que tenían carácter de jurisprudencia y de carácter obligatorio. Sin embargo, ninguna o pocas legislaciones adecuaron el estándar de especialización que nos decía la Corte al interpretar el artículo 18 de la Constitución. Viene la nueva ley nacional, entra en vigor el día 18 de junio de 2016 y nos cambia lo que era especializados. Esto no quiere decir que los jueces que ya habían sido nombrados dejen de ser especializados. Ellos ya tenían su conocimiento, tenían su capacitación, tenían acreditado conforme a las leyes locales, sino que ahora tendrían que actualizar a los nuevos contenidos y nueva forma de especialización que nos dice la ley nacional. ¿Qué nos dice la ley nacional? Nos dice la ley nacional que debemos de tener conocimientos multidisciplinarios sobre los derechos del niño. Eso es lo que me preguntaba hace rato. No solamente es el conocimiento legal para conocer los derechos, sino poder entenderlos desde una óptica psicológica, una óptica médica, una óptica de trabajo social y una óptica pedagógica. Porque, si bien es cierto, nos enseña que uno de los principios o uno de los derechos es la autonomía progresiva, para poder entender la autonomía progresiva tendremos que entender el desarrollo de los adolescentes desde los 12 a los 18 años de edad para poder entender los 3 grupos etarios que lo marca la ley. Ese conocimiento no es un conocimiento jurídico, es un conocimiento que se tiene desde el punto de vista de la evolución psicológica y médica que tienen los adolescentes, y por lo cual te garantiza que no va a ser juzgado igual una persona de 12 años que una persona de 17 años 6 meses. Cada uno va a tener unas particularidades. Otro de los contenidos temáticos que nos pide, pues bueno, es un sistema penal o penal modalizado, como lo dijo la Suprema Corte. Entonces tenemos que tener conocimiento del sistema oral acusatorio, porque otro de los principios que marca el sistema es el principio de aplicación favorable de la ley, previsto en el artículo 17, que dice que ningún derecho que tenga un adulto puede ser menor para el adolescente. Los adultos ya tienen el derecho a ser juzgados a través de un juicio oral acusatorio, entonces el adolescente va a tener un juicio oral acusatorio. Entonces los operadores del sistema tienen que conocer el sistema penal de adultos y obviamente las modalidades que implique por ser adolescentes. El tercer rubro es la justicia penal para adolescentes. Eso marcaría las diferencias que hay entre el sistema de adultos con el sistema de menores. ¿Cuál diferencia? El sistema de adultos es un sistema retributivo y el sistema de menores es un sistema socioeducativo. Es decir, en el sistema de adolescentes no buscamos castigar, buscamos a través de medidas educativas y sociales reintegrarlos social y familiarmente. Y por último, es una de las cuestiones más importantes que dijo la Corte cuando resolvió la acción inconstitucional, que la retoma la fracción cuarta del artículo 74 de la Ley Nacional, el perfil. Podemos conocer la ley, podemos tener conocimientos psicológicos, podemos tener conocimientos médicos de la evolución, podemos conocer los juicios orales de adultos, podemos conocer la justicia y el procedimiento que nos marca la ley nacional, pero es importante el perfil del funcionario. Es decir, no cualquier funcionario puede estar trabajando en adolescentes, porque en adolescentes se requieren características muy particulares, y el primero de ello es que haya empatía con el adolescente, que podamos entender que en el adolescente nos tenemos que conducir en un lenguaje al nivel del adolescente para que el adolescente entienda, y debemos dejar a un lado tecnicismos jurídicos para poder que el adolescente entienda y de esta manera él pueda participar
en el procedimiento. Si no participa, es porque no está entendiendo. Esta sería la situación. Y obviamente también entender las características que obviamente por la propiedad y por el propio desarrollo tendría. Nuestras audiencias tienen que ser más cortas, y tiene que haber plazos de descanso para el adolescente, porque cualquier adolescente tiene una atención de 40 a 45 minutos. Entonces después de 45 minutos pues, nos pierde la atención. Estas serían yo creo que las características que se debe de tener. Ok, entonces hablamos de que la especialización es un derecho humano, implica, tal vez podríamos decirle, una desformalización de lo formal de un procedimiento legal para aterrizarlo al lenguaje cotidiano del adolescente. Es decir, que el adolescente pueda comprender el por qué está en la presencia judicial y cómo va a ser reintegrado a esa sociedad. Entonces podríamos hablar de que el juez de menores tiende a erigirse como un ombudsman en el rubro de adolescentes, magistrado. Pues bueno, más que nada, yo creo que sí hay formalidades dentro de nuestro procedimiento, no son las mismas formalidades de adultos, sin embargo sí hay cuestiones propias del procedimiento que busca esa formalidad. Tenemos la ventaja o tenemos la cuestión que obviamente estas formalidades se les puede, en algunos casos, pueden como suspender una audiencia por una situación que el menor requiera alguna situación de simplemente buscar una estabilidad emocional, ya que una de las figuras que tenemos a diferencia de los adultos es la figura de apoyo o persona de confianza, que es para darle el apoyo psicológico y emocional y de contención al adolescente dentro del procedimiento. Se podría llegar a hacer esas cosas sin romper pues, obviamente la formalidad de lo que son las 3 audiencias que tenemos dentro del procedimiento para estar. Esa sería la cuestión. Sin embargo, sí es muy importante lo que destacas. El artículo 9 de la Ley Nacional, que era un artículo que ya lo manejaban muchos códigos y leyes de los estados, como el caso de Durango, manejaba concretamente pues que para la aplicación e interpretación de la ley tenemos que estar a lo que más le favorezca al adolescente. Esto no es otra cosa más que lo que conocemos como interés superior del niño. El interés superior del niño deriva de la Constitución en su artículo 4, pero también lo encontramos en la Convención de los Derechos del Niño, en donde es un principio rector de la aplicación de la Convención. Entonces, esta situación nos va a dar que siempre, en cada interpretación o en cada aplicación de la ley, el juez deba velar por ese interés superior del niño, concedido desde derechos humanos para este grupo vulnerable, y por lo tanto siempre va a aplicar una interpretación pro persona en beneficio del adolescente, tomando las particularidades del propio adolescente siempre en su beneficio. Entonces sí, sería un protector de los derechos del adolescente y de los derechos humanos de este grupo vulnerable. Ok, pero ese carácter protector, erróneamente vemos que la ciudadanía siempre dice, oye, es que lo dejaron ir a un adolescente que cometió una conducta de alto impacto. Yo creo que aquí lo importante de esa protección es para que el adolescente se reeduque y pueda reincorporarse a la sociedad, porque como usted acertadamente lo señala, no se trata de una jurisdicción que busca una sanción retributiva a diferencia del sistema de adultos. ¿Cómo ha sido la cuestión social, o sea, el papel que juega el juez de menores ante la sociedad? Porque en ocasiones podemos decir, tenemos avances en justicia, jurisdicción, pero siempre tenemos ese árbitro que es la sociedad que al final de cuentas pues evalúa el desempeño de la función. Yo creo que es difícil y ha sido, yo creo que no solamente en el caso de Durango, sino en el caso de toda la República Mexicana, porque tenemos que tomar en cuenta una variable. La variable es que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, si bien es cierto, ya nacía desde la Convención de los Derechos del Niño en 1989, ratificada por nuestro país en 1990, estaremos hablando, pues bueno, que ya es un tiempo prudente al 2019 para hablar que se cambió la concepción del niño como sujeto de tutela y de protección a un sujeto pleno de derechos. Sin embargo, pues en nuestro país retoma esta visión del niño hasta la reforma del 2005. Estamos hablando 15 años después de que ya se había asumido por la Convención de los Derechos del Niño. Y posteriormente entra en vigor en 2006 y ahora tenemos una nueva ley nacional de 2016, 25 años,
o 26 años después de la convención, y sin embargo nos encontramos en que todo este tiempo socialmente no se ha desprendido muchas veces de la concepción tutelarista. ¿Qué queremos decir esto? Obviamente todavía existen familias y existe en la sociedad, en algunos lugares de la sociedad, que el niño no es visto como un sujeto de derechos, sino sigue siendo como un sujeto de protección. Y decimos, es lo que más le conviene al niño, en lugar de verdaderamente garantizar sus derechos. Entonces, esto es un choque social, cultural, que nos ha permitido darle la difusión que debe tener el sistema integral de justicia, para verlo no como un sistema de que nos encargamos y que el menor esté en internamiento, como era el sistema tutelar, sino que lo que buscamos es que el adolescente tiene los mismos derechos que tiene un adulto en un proceso, pero aparte tiene los derechos particulares. Y entonces tenemos que también va a haber personas que van a enfrentar su procedimiento en libertad. Eso no quiere decir impunidad, simplemente quiere decir que aún en este caso, como no hay sentencia, hay un principio de presunción de inocencia que lo tiene el adulto y también lo tiene el menor. Entonces a lo que vamos, pues obviamente estas diferencias, con la idea de que teníamos de que el sistema tutelar todo era internamiento, entonces la sociedad como que se confunde y no hemos caído que obviamente tenemos esta concepción nueva de los niños, en donde es importante escucharlos, en donde es importante gozar su participación, en donde es importante que ellos puedan ejercer sus derechos y que sus derechos se les respeten como un adulto, ¿verdad? Pero obviamente la justicia y el tratamiento va a ser diferente porque es a diferentes edades. Claro, entonces hablamos de maximizar los derechos propios del menor, que no necesariamente podría ser en un internamiento, como lo comenta, ¿verdad? Sí, así es, y retomando un poquito lo que comentábamos ahorita referente a la idea de la sociedad, pues yo creo que una de las cosas que ha faltado es precisamente que no se vea el sistema como ultragarantista, que no se vea como que se está magnimizando para llegar a cabo una impunidad, sino que verdaderamente se socialice, se le explique a la sociedad que sí están sujetos a proceso, que tienen un catálogo de medidas cautelares, en las cuales una sola de ellas es el internamiento, pero tienen otras opciones para sujetarlos al procedimiento. Y al momento de que sean declarados responsables, una de las medidas es el internamiento, pero también tiene ese catálogo de medidas diversas que van a buscar reintegrarlos a la sociedad. Esta es una maximización de derechos, pero también atiende a un principio de derechos humanos de niños. En el caso de los menores, el artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño nos señala que el internamiento será utilizado por el tiempo más breve y de forma excepcional. Es decir, el garantizar que haya un catálogo de medidas, tanto cautelares como de sanción, pues nos permite cumplir con este principio. Porque recordemos que en la etapa de adolescente es donde principalmente los jóvenes realizan las conexiones interpersonales y sociales. Si nosotros en ese momento se las inhibimos a través de una medida de internamiento, pues lo que estamos haciendo, estamos dificultando su desarrollo social y su desarrollo con otras personas, interpersonal de ellos. Y obviamente lo que tenemos a un adolescente, el cual por el sufrir internamiento, pues obviamente está sufriendo la falta interpersonal y de relacionarse con otros pares de su misma categoría. Ok. Y a efectos de puntualizar, magistrado, ¿cuáles serían los retos actuales que tiene la justicia minoril? Bueno, los retos actuales de la justicia minoril, ahorita como lo comentamos, uno de ellos es la especialización. Soy claro y me queda claro lo que ya señalé, que ya había, antes de la Ley Nacional ya había especializaciones, sin embargo la Ley Nacional sí nos pide que para el 19 de junio del 2019, pues obviamente los operadores del sistema, que refiere al artículo 63, que es el agente del Ministerio Público especializado, el defensor especializado, tanto como autoridad con relación con el 41 como el particular que intervenga en procedimientos, el facilitador para las salidas alternas, los órganos jurisdiccionales, magistrados, jueces y obviamente también la policía investigadora adscrita al agente del Ministerio Público y la autoridad administrativa, que es la que se encarga del seguimiento de las medidas cautelares de sanción, sean especializados. Sin embargo, yo creo que el reto
y que sean especializados acorde a la ley nacional y que den cumplimiento al artículo 74 y tengan un documento con validez oficial que los acredite como especializados. Sin embargo, el reto no es ahí. El reto no podemos solamente dejar eso, sino que todas las personas que intervengan, no solamente los titulares del sistema, sino que todas las personas que intervengan dentro del procedimiento y en el área jurisdiccional, es decir, desde el actuario, desde el secretario administrativo, secretario de acuerdos, todo el personal sea especializado. Esto va a permitir verdaderamente fortalecer la especialización, fortalecer la visión de derechos, prevalecer el interés superior del niño y obviamente dar herramientas para un verdadero ejercicio civil de carrera y que las personas que vayan llegando no solamente lleguen con un conocimiento de especialización, sino que lleguen con la práctica y con la experiencia. Esto es una de las cuestiones que el Tribunal de Menores ha logrado tener 100% de todo el personal que trabaja aquí en el área jurisdiccional con la especialización. Sin embargo, pues un reto que a nivel nacional pues todos contemos con la misma estándar de especialización y con el documento que avale dicha situación. Otro de los rubros pues es principalmente y reto relativo a la especialización es el ejercicio civil de carrera. Es decir, que los funcionarios que trabajan dentro del sistema se les garantice un verdadero escalafón para poder ir escalando y verdaderamente subiendo, porque podemos caer en que hay cambios de personal, no solamente del Poder Judicial, sino de las dependencias, llámese fiscalías, llámese defensorías, llámese Secretaría de Autoridad Administrativa, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, llámese facilitadores, y el cambio muchas veces impide la especialización, no por la constancia, sino más bien la experiencia, que esto enriquece y genera buenas prácticas en nuestra materia, y se va interrumpiendo y se va perdiendo. Entonces, yo creo que el garantizar el ejercicio civil de carrera, como lo refiere el artículo 65 de la ley, es uno de los retos y para lo cual se debe de contar con las modificaciones legales correspondientes. Ok, entonces, como conclusión podemos decir que en el rubro de la especialización, el caso Durango ha avanzado a los tiempos que marca la ley, o sea, no estamos ni desfasados ni como una asignatura pendiente. No, yo creo que en materia de especialización, Durango ha hecho más de lo correspondiente, porque como le reitero, Durango ha hecho 4 diplomados de especialización en los cuales se ha logrado especializar 380 personas. De estas 380 personas incluye a todos los del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, dependencias, al 100% del personal del Tribunal para Menores Infractores en el área jurisdiccional, pero lo hemos ido también hacia la sociedad, a través de algunas organizaciones civiles que trabajan con adolescentes. Cuando se creó la red de apoyo, se les invitó también a ser especializados y a los abogados particulares para que den cumplimiento al artículo 41 de la Ley Nacional. Ok, entonces aún queda mucho por hacer dentro de la justicia minoril, es decir, es algo interminable la especialización, es algo constante, continuo y evolutivo, porque también no podemos hacernos, yo creo, como diríamos, dejar pasar de que si la ley cambia, también tenemos que ajustarnos a esos cambios que nos presenta la legislación. Yo creo que podemos decir que hay especialización que se obtuvo con requisitos legales locales y ahora estamos cumpliendo los requisitos nacionales de la especialización, pero como lo sabemos y como acertadamente lo señalas, el derecho cambia y evoluciona día con día. Entonces, el hecho de ser especializado en nada acota o al contrario obliga al servidor a seguirse capacitando. Porque yo creo que lo que viene después de la especialización, ahora sí, sería, ya logré una especialidad, ya logré una especialización, ahora tengo que certificar que esa especialización se continúa actualizada y obviamente establecer criterios para garantizar que se continúe y que se está continuando día con día con los conocimientos especializados. En materia de mediación, sabemos que la certificación de los facilitadores se obtiene con 120 horas, pero en 3 años. Yo considero que en materia de adolescente podríamos estar hablando de buscar una capacitación, a lo mejor no de 120 horas anuales, pero mínimo 60 horas anuales de capacitación para estar en la materia y estar conociendo los criterios
que, como lo comentamos, son criterios internacionales. Tenemos que estar al día qué resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son las nuevas resoluciones de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente qué buenas prácticas se están empleando a través de la propia Convención de los Derechos del Niño para evitar revictimización, para obviamente evitar que los procesos sean menos, que produzcan el menos daño psicológico y emocional en los adolescentes. Y obviamente todas estas cuestiones se generan buenas prácticas, y esto es importante, y esto se obtiene a través de la capacitación. Ok, y para finalizar esta pequeña entrevista, a la que le agradezco mucho nos haya permitido un poco de su tiempo, magistrado, ¿qué futuro avisora usted en la justicia minoril? Bueno, yo creo que la justicia minoril en materia de derechos de niños y adolescentes es un parteaguas en la protección integral de los derechos de este grupo vulnerable, y que a su vez que vaya avanzando deberán ir avanzando de la mano algunas otras legislaciones y algunas otras materias, concretamente la materia familiar y concretamente la materia penal cuando se trate de menores víctimas, y los mecanismos alternos, porque los derechos que tienen los adolescentes con nosotros sí se magnimizan y se protegen y se buscan garantizar. Aquí el reto sería que las otras legislaciones también protejan y garanticen con buenas prácticas el respeto y respeto de estas leyes. Cuando observamos que tenemos leyes locales en las cuales no se ha modificado ni se ha se ha buscado o promovido el respeto de estos derechos. Ese sería el primer reto. Segundo reto que yo veo fundamental es que al tener una ley nacional, la bibliografía y los avances que se puedan hacer ya no serán regionales como eran antes, sino que será ahora sí a través de una sola ley que nos une a todos, los juzgadores e impartidores de justicia especializada en el país. Y esto sería lo importante, porque nos va a permitir avanzar más en nuestra materia. Una materia que no tiene doctrina, una materia que no tiene estudios, que no tiene investigación, pues obviamente es una materia que tiende a estancarse. Entonces, esto es una de las cosas que debemos de promover en la justicia para adolescentes, y que nos va a unir los criterios, nos va a unir las opiniones y nos va a unir los temas recurrentes, y que todos los podemos tratar de manera diferente, estoy de acuerdo, pero puede haber investigación que nos nutre y que nos permita crecer en la materia de adolescentes, y no solamente en materia de adolescentes en conflicto con la ley, sino que se extienda a toda la rama de los adolescentes y de los niños. Entonces, de esta manera daríamos cumplimiento a ese principio del interés superior del menor y la igualdad que marca el artículo 4 constitucional como ejes rectores del sistema jurídico mexicano. Así es, tomando en cuenta que el interés superior del menor pues tiene sus tres vertientes: la vertiente de principio, la vertiente de derecho y la vertiente de norma procesal. Como un principio, pues obviamente habría que desarrollarlo, y como derecho sustantivo debería estar ya puesto y plasmado en muchos ordenamientos legales que verdaderamente lo garanticen, y como derecho procesal, pues obviamente las partes que intervienen en el proceso deben tener los conocimientos suficientes para dejar patente, como lo dice el último párrafo del artículo 6 de nuestra ley nacional, dejar patente cómo se evaluó en cada decisión judicial o administrativa el interés superior del niño, y dar cumplimiento a aquella observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, que nos dice cómo es la evaluación para verificar si todo pasa por el test del interés superior del niño. Sobraríamos una ponderación prácticamente de derechos, principios, que nos lleva a una argumentación ya con una perspectiva de infancia. De perspectiva de infancia. Eso sería la cuestión. ¿Y cómo garantizamos una perspectiva de infancia? A través del interés superior del niño. Okay. Bueno, pues no queda más que agradecerle, doctor, magistrado, por esta gran reflexión. Yo creo que nos deja a todos con la duda de estudiar, abundar, prepararnos sobre el sistema de adolescentes, que yo creo que, como usted atinadamente lo avisora, esto va a seguir creciendo, y a lo mejor vamos a hablar de un sistema unificado de perspectiva de la infancia. Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias.